La historia de las Indias de Nueva España de Fray Diego Durán, una de las grandes obras de los frailes dominicos acerca de México, incluye al comienzo del segundo tomo, en la edición de Ángel María Garibay, la narración de la fundación de México Tenochtitlán, el origen del pueblo mexicano. Creo que es la narración más coherente de este tema y explica las etimologías de muchas de las palabras claves para entender el origen de algunos de los nombres fundamentales relacionados con la nacionalidad y el lugar de origen y la ciudad principal de los mexicanos precolombinos. Fray Diego Durán tiene ideas encontradas sobre los mexicanos. Llega a México de niño, su familia se establece en Texcoco, donde se cría a partir de los 7 años de edad, uno de los antiguos centros importantes del Valle de México, de la gente de habla náhuatl, por lo cual aprende desde el principio la lengua mexicana. Ingresa a la orden dominica en 1556. Se sabe que residió un tiempo en Huastepec, estado de Puebla, y que llegó a ser prior del monasterio de Hueyapan, también en el estado de Puebla. Más allá de esos datos mínimos, se sabe muy poco de su vida, pero siente gran orgullo hacia la nación mexicana. Dice, por ejemplo, que las cosas de gobierno y policía, sujeción y reverencia, grandeza y autoridad, ánimo y fuerzas, no hallo quien los sobrepuje, y en querer señalarse en todo para que su memoria durase para siempre. Por una parte, gran orgullo y el reconocimiento de la grandeza de los mexicanos, pero por otra parte, horror ante algunas de las prácticas, sobre todo el sacrificio humano. Narra desde el principio lo que se sabe del pueblo mexicano. La primera noticia de los mexicanos se asocia con las 7 tribus de habla náhuatl que salen de las 7 cuevas de un lugar que se llama Aztlán. Aztlán quiere decir tierra de blancura, tierra de las garzas blancas. De la palabra Aztlán se deriva la palabra azteca. Los aztecas son los que tienen su origen en las 7 cuevas de Aztlán. En repetidas ocasiones, Durán establece paralelos entre aspectos de la historia del pueblo de Israel, sobre todo del libro de Éxodo, la salida del cautiverio en Egipto, la odisea hacia la tierra prometida de un pueblo escogido por Dios. Indica Durán que por ordenación divina los mexicanos fueron el último de los pueblos de salir, de dejar las cuevas de Aztlán. Salieron 300 años después de los demás. Los demás pueblos habían llegado ya al Valle de México, se habían establecido, habían repartido las tierras, y de ahí la dificultad, los trabajos, los infortunios de los mexicanos al tratar de hallar un lugar donde ubicarse en el Valle de México. Uno de los paralelos fundamentales es que a lo largo del camino, el dios Huitzilopochtli, dios tutelar de la tribu mexicana, los aconseja, cargan el ídolo, es decir, la imagen de Huitzilopochtli en un arca, 4 sacerdotes a lo largo del camino, y en los lugares donde se establecen, construyen un tabernáculo, es la palabra que utiliza Durán, para que sea casa del dios. Huitzilopochtli les aparece a los sacerdotes en repetidas ocasiones en sueños para aconsejarles, para avisarles, para decirles lo que tienen que hacer en el camino. En cuanto a las fuentes de su obra, Durán critica de una forma velada a los religiosos de otras generaciones que mandaron quemar muchos de los códices, los libros de los antiguos mexicanos. Dice haber examinado códices con las pinturas, los símbolos con los que escribían los antiguos mexicanos,
Y luego también alude a los ancianos. Cita al comenzar a narrar la historia de la Odisea desde Aztlán las palabras de un anciano de Cholula de más de 100 años de edad. Dice que por consiguiente, es decir, por la falta de información, que resulta difícil reconstruir la historia y que la historia se cuenta en muchas variantes. Trata de darnos un hilo narrativo coherente basándose en la información relativamente pobre que tiene a las manos. En cuanto a la etimología de la palabra mexicano, México, nos dice que el nombre procede del nombre de uno de los sacerdotes, jefes de la tribu, que la fue guiando al salir de Aztlán rumbo al Valle de México. El Valle de México en la lengua mexicana se llama Anáhuac. Anáhuac quiere decir tierra de aguas. Indica que llegan al Valle de México en 1193 y a lo largo del camino se separan dos grupos. El primer grupo que se aparta se queda en Pátzcuaro, en lo que es ahora Michoacán. Al llegar al lago de Pátzcuaro, que es un lugar muy apacible, deciden que tiene que ser la tierra prometida, quieren quedarse, pero Huitzilopochtli les aconseja a los sacerdotes que ese no es el lugar y que lo que tienen que hacer es cuando se metan a bañarse al lago, los que se quieren quedar, que les roben la ropa y que los dejen abandonados desnudos para que no los puedan seguir. Siguen el consejo, siguen adelante y así es como se forma la nación michoacana. El segundo grupo es un grupo que encabeza Malinalxóchitl, hermana de Huitzilopochtli, bruja que hace maldades a la gente, de la cual se quejan los mexicanos. Les da la solución Huitzilopochtli. La solución es que la dejen cerca de Malinalco, pueblo que fundan después. Tienen repercusiones posteriores porque Malinalxóchitl se siente ultrajada, desea vengarse y le encarga la venganza a un hijo, Copi, que siembra cizaña entre los pueblos que residen a orillas del lago, de los cuales los mexicanos tienen que pedir algún lugar donde fincarse. Bueno, la solución, una vez más, la proporciona Huitzilopochtli. Le dicen que agarren a su sobrino, que lo maten, que le saquen el corazón y que a uno de los sacerdotes le encarga arrojar desde un cerro hacia el agua del lago el corazón de Copi. Y en el lugar, resulta que en el lugar donde cae el corazón, hallarán después la indicación, una señal de haber llegado a la tierra prometida.